Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Patricia Barrios, soy pediatra y en esta oportunidad el tema que íbamos a abordar hoy es cómo fortalecer las defensas de los niños. Y algunas de las preguntas que nos han enviado y que íbamos a abordar para poder disuadir las dudas es, por ejemplo, ¿para qué sirven las vacunas? Bueno, las vacunas, junto con la potabilización del agua, es una de las medidas más importantes de salud pública que se han implementado y salvan millones de vidas, ¿verdad? Las vacunas sirven para prevenir enfermedades infecciosas y para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que hacen las vacunas es fortalecer el sistema inmune y dejarlo como pronto o programado, por decirlo de alguna manera, para que cuando uno se enfrente a ese agente infeccioso, en realidad pueda responder con mayor rapidez y en forma, digamos, como más enérgica, ¿verdad? Para prevenir esas infecciones. Otra de las preguntas es, ¿por qué existe un calendario de vacunación? Bueno, en nuestro país desde el año 1982 existe una ley, ¿verdad?, que ampara el Programa Nacional de Vacunaciones y es importante saber que existe un certificado de esquema de vacunación nacional donde hoy actualmente hay 10 vacunas obligatorias, ¿verdad?, y que se administran en forma gratuita y que se aplican a todo el territorio nacional, ¿verdad? Esas vacunas previenen varias enfermedades que en los niños son bastante frecuentes, enfermedades, por ejemplo, como la meningitis, la neumonía neumocóxica y otras enfermedades que pueden generar complicaciones. Todas estas vacunas han generado un gran impacto y se han disminuido bastantes infecciones. Por ejemplo, se ha eliminado la rubiola congénita. En nuestro país hace ya años que no hay casos de sarampión autóctono, ¿no? Los casos que hemos tenido son importados. Se ha erradicado la poliomielitis, por ejemplo, de las Américas. Entonces las vacunas son fundamentales y es importante que como madre, como padres, ¿verdad?, seamos conscientes de que tenemos que tener el carnet de vacunación al día y mantener altas tasas de cobertura de vacunación, porque no es solo una responsabilidad individual, sino que nosotros, adhiriendo a todas estas recomendaciones, generamos un bien universal que es proteger también al resto de la población, ya que hoy hay personas, por ejemplo, que tienen bajas defensas y que también se verían protegidas si nosotros mantenemos altas tasas de cobertura y no circulan, ¿verdad?, estas infecciones. Se genera un impacto al adherir al mismo. Otra de las preguntas que enviaron es si es importante vacunar a los niños y para qué, ¿verdad? Bueno, los niños ya es importante porque nacen con un sistema inmune inmaduro y desde los primeros años de vida se exponen a distintos agentes infecciosos, ¿verdad? Bacterias y virus empiezan a interactuar también con las personas, con otros niños, y las enfermedades también pueden tener mayor gravedad. Entonces es importante que se vacunen, que cumplan con el esquema de vacunación y la mayoría de las vacunas se administran en la etapa de la niñez. Y luego ese sistema inmune se va reforzando y generan buenas respuestas a las vacunas que lo van a proteger también en los años posteriores. ¿Es verdad que las vacunas consisten, otra de las preguntas ¿es verdad que las vacunas consisten en inyectar un virus para generar anticuerpos? La vacuna de la gripe, por ejemplo. Existen distintos tipos de vacunas, ¿verdad? Las vacunas pueden ser en realidad bacterianas o virales. Las vacunas pueden ser con esas bacterias o virus, digamos, que se pueden administrar en forma, digamos, entera. Algunas están atenuadas. ¿Qué significa eso? Que esas vacunas se pueden replicar, pero no generan la enfermedad en la persona, sino que lo que hacen es generar defensas, ¿verdad?, para poder proteger con la infección, pero no generarían esa enfermedad. También las vacunas, hay tipos de vacunas que son pedacitos, digamos, o fracciones, ¿verdad?, de esa bacteria o de ese virus, y uno de los ejemplos es la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe está formada por proteínas del virus que se purifican, que se llama hemaglutinina neuraminidasa, y esas proteínas lo que hacen es generar una respuesta inmune en el individuo para protegerlo. Y eso genera anticuerpos, pero en la vacuna de la gripe la administramos todos los años porque el virus muta y porque tiene unas características particulares para su replicación.
Entonces es por eso que todos los años se da la vacuna, pero es una vacuna efectiva y que protege contra la enfermedad que sería la influenza o gripe, ¿verdad? Ahora, en esta época que estamos viviendo, epidemiológica, la pandemia, todos estamos enterados a través de los medios de prensa de las distintas vacunas que se están formulando para coronavirus, ¿verdad? Que están en distintas fases de ensayo y que el mundo necesita una vacuna efectiva y segura para poder, digamos, mitigar esta pandemia y para que todos pudiéramos volver a tener, entre comillas, la normalidad que veníamos teniendo antes. Entonces, sí será importante hoy contar con una vacuna efectiva, ¿verdad? Y segura y que se pueda probar. Otra de las preguntas es, ¿cómo nos damos cuenta que una vacuna es efectiva? Bueno, justamente como venía mencionando, las vacunas en realidad se someten a evaluaciones que son estrictas y que son rigurosas, y esas evaluaciones se llaman fases de ensayo, ¿verdad? Entonces, pasan por diferentes etapas y a veces una vacuna para que se apruebe y que sea efectiva y segura puede llevar entre 6 o 9 años. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo? Porque seguramente tengan esa duda con las vacunas de COVID. Las vacunas no es que uno esté acortando o salteando etapas, sino que lo que se hace es varias de esas fases se están haciendo en forma conjunta para poder acortar los plazos y tener a la brevedad una vacuna efectiva y segura. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta si una vacuna es efectiva? Nos damos cuenta porque en realidad genera impacto en la carga de enfermedad. Por poner un ejemplo, la poliomielitis fue erradicada en las Américas porque hubo una vacuna efectiva y una vacuna también que fue segura. La viruela fue erradicada del mundo. Esos son los impactos de la efectividad, digamos, de las vacunas. Y bueno, ahora se está viendo de lograr una vacuna efectiva contra el SARS-CoV-2, ¿verdad? ¿Cómo puedo fortalecer las defensas de manera natural de los niños? Bueno, esto es una pregunta también muy importante. Las vacunas son una de las herramientas más importantes que uno tiene para prevenir las enfermedades infecciosas, pero eso no significa que uno no pueda acompañar con otras medidas, por ejemplo, la alimentación. Es muy importante mantener una alimentación saludable en los niños, la ingesta de agua, evitar las bebidas, digamos, con colorantes, los jugos, ¿no? Aumentar la ingesta de frutas y verduras, respetar los horarios de las comidas de los niños, eso es muy importante, y seguir las recomendaciones del pediatra, ¿verdad? Después, algo importante es el sueño, ¿verdad? El sueño es importante y es un hábito que se adquiere desde la niñez. Es muy importante que se tenga un sueño que sea reparador, ¿verdad? Y todo eso también fortalece la inmunidad de los niños. El juego también, ¿no? Los niños necesitan espacios recreativos, necesitan interactuar, necesitan socializar con otros niños, necesitan hacer ejercicio físico. Todas esas medidas son muy importantes para fortalecer, digamos, la inmunidad. Más allá de la época que uno esté viviendo, respetando las medidas, pero es muy importante que podamos apoyarlos para no generar patologías en ellos. Y la medida más importante, también natural, de fomentar la inmunidad es la lactancia materna. Nosotros recomendamos que la lactancia materna sea exclusiva en los primeros 6 meses y que después se recomiende por lo menos hasta el primer año de vida o hasta los 2 años por lo menos, ¿verdad? Entonces, a través de la lactancia uno le transfiere al niño anticuerpos, células, digamos, que interfieren con la colonización de otras bacterias que puedan generar daño en el organismo. Entonces, eso es una manera muy importante y natural también de transmitirles defensas a los niños. Otra de las preguntas es, yo siempre tuve las defensas bajas, me enfermo con facilidad, ¿a mi hijo le va a pasar lo mismo? Que alguna mamá o papá haya tenido infecciones de niño y después no las ha reiterado, no significa que al niño le vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Los niños en general se enferman, sobre todo los 2 primeros años de vida, bueno, porque se van exponiendo a agentes infecciosos y es habitual que tengan hasta 12 o aproximadamente infecciones respiratorias altas al año, sin que eso signifique que tengan alguna enfermedad, ¿verdad?
Hay solo un pequeño porcentaje de niños, pero es excepcional, que tienen alguna enfermedad que se llama inmunodeficiencia primaria, que eso sí se transmite en forma genética, que puede tener un problema de las defensas, pero estos niños en general tienen infecciones muy graves que requieren hospitalizarlos o que no responden a los tratamientos habituales. Si alguna es esa situación, lo que uno debe hacer es consultar con el pediatra tratante, que analizará cada situación en particular. Pero la mayoría de los niños tienen infecciones que son banales o, por decirlo de alguna manera, benignas, y que no significa que tengan un problema en las defensas. Mis hijos andan descalzos todo el día y tengo miedo de que engripen. Y también esa pregunta quizás va en forma conjunta con otra pregunta, que es si el frío los enferma. Andar descalzo de por sí no significa, no predispone a tener una infección o engriparse o resfriarse. Lo que puede suceder es que el frío, en general, las temperaturas bajas pueden favorecer que se repliquen algunos virus, ¿verdad? Digamos, la nariz, por decirlo de alguna manera, en la nasofaringe, y altera alguna de las defensas naturales que se llaman cilios, que son como unos pelitos en el epitelio respiratorio que se encargan, digamos, de depurar, digamos, bacterias o virus que se peguen ahí. Pero no de por sí es que las bajas temperaturas predispongan a las infecciones. Para que exista una infección, tiene que haber una transmisión de una persona a la otra a través de gotitas respiratorias o a través de objetos como el celular o tocar superficies contaminadas. Un ejemplo claro es que este año hubo bajas temperaturas en nuestro país y no hubo tantas infecciones respiratorias como otros años. Quizás hay muchas formas de explicar este fenómeno, pero bueno, los niños al inicio no fueron a clases, se tomaron otras medidas, no hubo tanta interacción social. Quizás se necesita más análisis para poder explicar esto, pero lo cierto es que el frío de por sí o que anden descalzos no los va a hacer enfermar más. Sí hay que tener cuidado de los cambios de temperatura de un ambiente a otro, evitar el tabaquismo, ¿no? El cigarro, el humo del cigarro sí altera, ¿verdad? Y las aglomeraciones, a veces lugares poco ventilados y cerrados, pueden predisponer a que si hay alguien con alguna infección se disemine más fácil. Otra de las preguntas era, ¿es útil que se tomen vitaminas, si son recomendables? Habitualmente no, la respuesta es esa. Un niño sano no requiere otras vitaminas más que las recomendadas, que son la vitamina D, que es la que previene el raquitismo, que la administramos en el primer año de vida, y el hierro, que lo usamos para evitar la anemia por carencia de hierro. Eso se lo administramos a todos los niños, ¿verdad? El hierro en los 2 primeros años de vida y la vitamina D en el primer año. No hay una recomendación de parte de los pediatras, de la academia o de la Sociedad Uruguaya de Pediatría de suplementar con otras vitaminas, excepto en algún caso excepcional por alguna enfermedad que pueda tener el niño, pero en forma rutinaria no. Y bueno, para finalizar, nos preguntan cómo puedo disminuir los contagios en el jardín. Los niños cuando concurren al jardín generalmente juegan, intercambian juguetes, ¿verdad? Entonces digo, primero las medidas de prevención general de las infecciones, el correcto lavado de manos, ¿verdad? Lo mismo, mantener las medidas, ventilar los ambientes, y que sí, los niños tengan las vacunas al día, que tengan los controles de salud al día con el pediatra. Si el niño está enfermo, los padres no pueden enviarlo al jardín enfermo. Si el niño está con mocos, si el niño está con tos, si el niño está con diarrea, hay que esperar a que se cure para después enviarlo, porque si no seguimos diseminando o transmitiendo la enfermedad. Bueno, espero que les haya servido y que haya podido evacuar alguna de las dudas. Y como un cierre, me gustaría transmitir que es importante que por favor, a pesar de todo este momento que estamos viviendo, que se mantengan las vacunas al día,
que no se atrasen para poder seguir manteniendo las altas tasas de cobertura que siempre caracterizó a nuestro país y mantener las medidas generales digamos, para evitar las infecciones respiratorias o digestivas. Muchas gracias.